Bueno, ya estamos aquí en este último bloque con la presencia en forma remota del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, Daniel, Gracias. gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en el primer bloque que tras acercarse a los 200 pesos el viernes pasado, el gobierno logró que el dólar libre bajara en estos últimos días en forma significativa, cerrando hoy en torno a los 170 pesos en el mercado informal y a los 150 pesos en el mercado financiero, el bursátil. ¿Crees, Daniel, que el gobierno le está encontrando la vuelta a la situación? Bueno, creo que la cotización previa a esta pico que mencionabas es una cotización extraordinariamente alta, digamos, comparable con momentos muy, muy adversos para Argentina. Yo no tengo la misma lectura para hoy, en el sentido que los momentos internacionales para Argentina no son tan adversos aún, teniendo en cuenta los efectos extraordinarios de la pandemia. Esto es, los precios de las materias primas agrícolas han subido, las tasas de interés en el mundo se han desplomado, y hay mucho dinero para países emergentes. Entonces la cuestión era más propia y era entender que acá quizás había unas expectativas como demasiado pesimistas. Hoy me parece que están un poquito más tendiendo hacia la normalización, pero no están tranquilas, no hay que dejarse llevar tanto por el optimismo. Y en ese sentido yo creo que vendría muy bien mayores señales hacia una estabilización, hacia algo más coherente también que haga pensar que la política monetaria, la política fiscal y cambiaria para adelante sean consistentes con bajar la tasa de inflación, y además que sean consistentes con oportunidades para el crecimiento de Argentina y no unas señales donde las cosas pueden ir para un lado o para el otro, y que habían estado generando un poco estas salidas desde Argentina de dinero y hasta de personas. Yo justo decía, ¿no, Daniel, en el primer bloque, que a pesar de la baja en el dólar en el mercado libre, las reservas continuaron cayendo en estos últimos días y mientras esto siga sucediendo, la situación continuará siendo precaria. No sé si coincidís con esta lectura. Sí, sí, hay fragilidad, es lo que estamos hablando. Una pequeña calma no significa una calma para siempre y ciertamente se requiere estabilizar en términos mucho más generales, que debería haber reflejado en aumento de las reservas en algún momento. Si no, sí, la vulnerabilidad sigue siendo importante. Daniel, ¿y qué hace falta en términos de política? Vos hablas de confianza, de señales. ¿Se puede encarar esto con exactamente la misma formación en lo que respecta, por ejemplo, al gabinete? Estos días también se mencionó mucho la devaluación nuevamente. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que son varias cuestiones que uno tendrá que ir viendo, y que se relacionan entre sí. Digamos, yo creo que las señales de cómo se va a disminuir el déficit fiscal a lo largo del tiempo, señales donde el Banco Central bajará la emisión de pesos a lo largo del tiempo también, la posibilidad de acceder al crédito para el mismo sector público a plazos mayores y a condiciones que se pueda entender un poco más en línea con el resto del mundo. Y esto es tasas de interés sustancialmente inferiores a las que se notan hoy. Y yo creo que otro tema que no le estamos prestando suficiente atención es qué señales podemos dar para las inversiones, que acá se cree, pasemos a un ambiente donde dinero o las posibilidades de inversiones se encuentren oportunidades donde hay ganancias de productividad, hay mejoras
para adelante que hagan movilizar la economía y también poner a funcionar ese dinero dentro de Argentina. Y eso yo creo que genera una especie de círculo virtuoso, llamémoslo así. Y es más dinero que ingrese en esos términos, menor presión sobre las reservas, menor presión sobre el tipo de cambio, disminución en la inflación y más que todo mayor actividad para el futuro, que implica también mayores ingresos de recaudación de impuestos. Daniel, hablabas hace instantes sobre la necesidad, ¿no?, de reducir la emisión de moneda para financiar el déficit fiscal y con ese propósito el gobierno hizo una importante colocación de deuda en los últimos días que despertó críticas entre algunos analistas. ¿Qué te pareció a vos esta colocación? Yo creo que es un elemento que compra tiempo. Me refería a el gobierno pudo conseguir dinero a un plazo un poco más extenso de lo que conseguía antes. Pero se está atando a unos costos que son superiores, yo creo, a lo que son los que reciben en otros países, y por eso quizás la controversia, cuáles son los verdaderos costos que está asumiendo el gobierno, dadas las cláusulas de indexación, etcétera. Pero me parece que la parte de ser es algo conveniente, estirarle el plazo y asegurar poder adquisitivo. La parte del dólar link y demás es aprovechar toda esta demanda en una situación cambiaria frágil, y por eso me parecía más natural seguir en ese curso, pero también tranquilizar el frente cambiario, porque si no, la ecuación costo-riesgo puede traer problemas más adelante. Pero yo creo que por lo menos alivió en el corto plazo, compró tiempo y ahora hay que usarlo para cerrar este otro frente. Daniel, durante gran parte del año nos estuvimos refiriendo a la cuestión de la pandemia y de la deuda, ¿sí?, como dos drivers o dos aspectos que impactaban muchísimo o en gran medida en lo que refiere a la economía de la Argentina. ¿Qué lugar tienen hoy esas dos cuestiones? Bueno, la pandemia sigue estando y sigue pegando, quizás no tan fuerte como fue durante el mes de abril, mayo de este año. Algún alivio hay, pero los efectos continúan. La deuda en parte está solucionada, una parte importante, otra parte sigue sujeta a estas incertidumbres. Lo solucionado es con los bonistas en dólares. La parte de incertidumbre son los costos de financiamiento de los pesos y lo que tiene que ver con organismos de crédito multilaterales, empezando con el mismo Fondo Monetario. Pero arreglar la deuda es en general un elemento que debe contribuir a la estabilización total de la economía y sus posibilidades de crecimiento futuras. Muy bien. Si no lo acompañamos de estas cuestiones de crecimiento futuro, no sirvió. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Marx, haciendo una síntesis muy clara de lo que ha sido esta semana. Se ha ganado tiempo, pero se tiene que avanzar en la solución de los problemas de fondo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.